Bienvenidos a todos a la Escuela del Conocimiento Compartido. Le damos la bienvenida al director de la escuela, Mario Salazar, director general de la Escuela del Conocimiento Compartido y presidente del directorio de Agrícola y Ganadera Chavín de Huanta. Mario, buenas tardes. Buenas tardes con todos, siendo las 6 en punto, estamos comenzando este webinar. Esta es la tercera semana de webinar. Primero quiero agradecer a la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, que en conjunción con la Escuela de Conocimiento Compartido estamos haciendo estos webinars para darle información a todos los socios y además al público en general de manera gratuita. En la semana pasada fue una semana de súper conocimiento, hubo 3 webinars, la anterior hubo uno muy importante de logística para saber cómo va el puerto y cómo va el tráfico de nuestros contenedores hacia el exterior, y la semana pasada hubo uno muy bueno de los protocolos de sanidad, que la empresa Vanguard nos dio un ejemplo de cómo están trabajando ellos estos protocolos de seguridad para que la gente no se contagie de este terrible virus, el COVID. Además, hablamos de Reactiva Perú y finalmente vimos algo de resiliencia en estos momentos de crisis. Esta semana, esta es nuestra primera exposición con Duncan Sedano, un gran expositor, conoce muy bien nuestro sector, y él nos va a hablar de la parte laboral, ¿no? Está claro que estamos, los trabajadores de las empresas, así como los dueños de empresas, estamos sufriendo tiempos difíciles. Hay industrias que están totalmente paralizadas, como los restaurantes o los servicios turísticos, y donde se necesita un gran apoyo por parte del gobierno, y lo está dando a través de una serie de programas para reactivar a las empresas o para subsidiar las planillas. No cabe duda de que en el futuro cercano va a haber un balance entre cómo hacer para que nuestra gente trabaje, pero no solo trabaje recibiendo un sueldo, sino trabaje de manera segura, en ambientes seguros, para no contagiarnos de esta crisis. Sin embargo, en el transcurso de la cuarentena y en todos estos más de 40 días que ya vamos encerrados con este tema de la pandemia, han habido una serie de modificaciones a la legislación laboral, y Duncan un poco nos va a llevar por estos sucesivos cambios y eventos que ha habido en bien de poder favorecer tanto al lado empresarial como subsidiar el lado del empleador, ¿no? Esperemos que las personas que están sufriendo en estos momentos pueda ya terminar su dolor. Y bueno, la misión un poco de la Escuela de Conocimiento Compartido es llevar conocimiento en esta etapa y acompañarlos en esta etapa con los mejores profesionales del medio para que le transmitan a ustedes qué es lo que deben hacer como empleados, como empleadores en estos momentos difíciles. Por favor, Duncan, si estás conectado, te cedo la palabra. ¿Cómo estás, Duncan? Creo que está sincro. Ahí está. Mario, ¿qué tal? Gracias. Entonces, por lo la dejo con introducción. Duncan, Sí. que es el especialista en estos temas laborales. Bueno, gracias Mario, gracias a todos, gracias a la invitación de la Escuela del Conocimiento Compartido en coordinación con la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP. Y bueno, el tema en concreto va a ser evaluar un poco lo hemos llamado así, derecho laboral de emergencia. De emergencia porque indudablemente obedece a una situación inesperada, no solo en el Perú, sino en el mundo, que es la pandemia del COVID-19. Y esto ha generado que para afrontar el Perú esta situación haya tenido que dar normas una tras otra, incluso de manera apresurada, para poder afrontar la problemática de las empresas que no podían funcionar u otras que pudiendo funcionar lo hacían limitadamente.
Es decir, ha sido un conjunto de normas que han ido cambiando con el tiempo. Han pasado 2 meses, pero en ese transcurso parece un año, por la cantidad de cambios que han habido. Pero vuelvo a repetir, es de emergencia, porque se entiende que este derecho laboral extraordinario que se está creando es únicamente para atender esta situación excepcional que vamos viviendo. Entonces, vamos al punto. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un panorama normativo general del estado de emergencia sanitaria. ¿Y por qué hablamos del estado de emergencia sanitaria? Se suele confundir dos cosas. El estado de emergencia sanitaria con el estado de emergencia nacional. Son dos cosas distintas. ¿Y por qué son dos cosas distintas? El estado de emergencia sanitaria fue declarada mediante el Decreto Supremo 089-2020 SA, del 11 de marzo del 2020. Y este señalaba que el Perú tenía que adoptar determinadas medidas en diversos campos para afrontar la pandemia del COVID-19. Y la duración, y esto es importante tenerlo en cuenta, esta fecha máxima, y que la duración de emergencia sanitaria va a durar hasta el 9 de junio del 2020. Salvo que después haya una ampliación, pero por lo menos hasta ahora, el estado de emergencia sanitaria es únicamente hasta el 9 de junio del 2020. Posteriormente, y aquí lo señalamos, el 15 de marzo del 2020 sale otra norma, que es el Decreto de Urgencia 026-2020, y el mismo día, el Decreto Supremo 044-2020 PCM. ¿Qué se establece en estas disposiciones? Una declaración de estado de emergencia nacional, que es una situación distinta. ¿Y por qué es distinta? Porque en este estado de emergencia nacional, lo que se declaraba era dos cosas principalmente. La cuarentena o aislamiento social obligatorio y la limitación de determinadas actividades para su desarrollo en la vida diaria. Y es así que se clasifica a las actividades de dos maneras, las actividades esenciales y las actividades no esenciales. Las actividades esenciales eran las que podían seguir funcionando a partir del 16 de marzo del 2020, y las actividades no esenciales eran todas aquellas que ya no podían funcionar, porque en el Decreto Supremo 044-2020 PCM se limita la libertad de tránsito de las personas. Entonces los trabajadores ya no podían acudir libremente a su centro de trabajo, porque esa restricción se había dado. En consecuencia, se genera una problemática distinta, porque había un conjunto de empresas que podían funcionar y otros que no. Dentro de las actividades consideradas esenciales fue la actividad agroexportadora, la producción de alimentos. Es decir, las empresas agroexportadoras, las empresas agrícolas, continuaron funcionando porque fueron consideradas por esa norma como actividades esenciales. Y luego de eso, luego del 16 de marzo del 2020, que entra en vigencia el estado de emergencia nacional, ocurre una serie de normativas posteriores. Por ejemplo, se da el decreto de urgencia 029-2020, el decreto supremo 010-2020-TR, es decir, un conjunto de disposiciones que sucesivamente fueron estableciendo cómo afrontar esta situación respecto al vínculo entre trabajadores y empleadores. ¿Por qué? Porque indudablemente, habiendo un conjunto de empresas que definitivamente no podían funcionar por ser consideradas actividades no esenciales, la gran pregunta era, ¿y cómo queda la relación laboral? En un primer momento, las disposiciones establecieron que a ese conjunto de trabajadores que no iban a laborar, o tenías que dársele trabajo remoto, y explicaremos qué es eso, o licencia con goce de haber compensado. Sin embargo, cuando este estado de emergencia nacional se extiende más allá de finales del mes de marzo, la pregunta es, ¿y ahora qué viene? Indudablemente, si las empresas ya le habían pagado a sus trabajadores al final de marzo del 2020, la pregunta era, ¿va a seguir así todo el mes de abril? Eso indudablemente no era sostenible. Y es así que se fueron dando una serie de disposiciones que están señaladas en la diapositiva, que fueron ampliando las opciones. Por ejemplo, se decidió que el empleador de manera unilateral podía modificar turnos y horarios de trabajo. Asimismo, se estableció que para determinados casos, el empleador y el trabajador podían llegar a ciertos acuerdos.
No obstante, el hecho de que determinadas empresas habían cerrado definitivamente sus actividades, comenzaron a buscar salidas imaginativas, no previstas en la ley. Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles, otros establecimientos industriales que no abrían definitivamente. La pregunta es, ¿y qué hago con los trabajadores? Ya les pagué en marzo. ¿Qué hago en abril? No había una solución en las normas que se habían dado. Y las empresas por sí mismas comenzaron a buscar soluciones en las normas actualmente vigentes, pero que no estaban hechas para eso. Y por ejemplo, muchas de ellas aplicaron una llamada suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor. ¿Para qué? Para que las relaciones laborales se suspendieran y no hubiera pago de remuneraciones. Eso hicieron un conjunto de empresas. Pero finalmente, ¿qué ocurrió? El Estado tuvo que dar una norma donde dijo, bueno, reconocemos que hay una situación problemática. Entonces tenemos que darle a las empresas la posibilidad de armar ciertos esquemas laborales. Uno de ellos, por ejemplo, muy concreto, es, ¿puedo yo llegar a negociar con mi trabajador adelanto de vacaciones, reducción de remuneraciones, reducción proporcional de la jornada de trabajo con remuneración? Y si todo eso no es posible, entonces ya me voy a una suspensión perfecta de labores. Y así se estipuló en el decreto de urgencia 039-2020. Y al día siguiente, todas las empresas comenzaron a ingresar a una plataforma que se había abierto en el Ministerio de Trabajo, sus solicitudes de suspensión perfecta de labores. Inmediatamente. Pero el gran problema vino después. ¿Por qué? Porque casi una semana después se dicta el Decreto Supremo 011-2020-TR, que establece unos criterios muy específicos que modificaban el Decreto de Urgencia 038-2020. Modificaban en el sentido de que establecían disposiciones que no estaban señaladas inicialmente. Entonces, aquellas empresas que ya habían presentado su solicitud se quedaron un poco en el aire. Dijeron, oye, un momento, acá te pide balances, acá te pide ciertos criterios, y yo no he cumplido eso, porque yo me basé en el decreto de urgencia 038-2020. Al final, la norma que he estipulado, que había un plazo de adecuación de esas solicitudes a la nueva normativa, que vencía hoy. Hoy vence el plazo para adecuar o modificar las solicitudes de suspensión perfecta de labores. Quien lo ha hecho hoy día, pues bien, lo ha hecho hoy día y en consecuencia ya cumplió con el requisito y puede acogerse a la suspensión perfecta de labores. Y a tenor de esas normativas, SUNAFIL fue dando diversas disposiciones para controlar, para supervisar, para inspeccionar tanto el cumplimiento de las normas propias de la suspensión perfecta de labores, como también el cumplimiento de las normas de sanidad o indemnidad que deben observar las empresas para que las labores sigan desarrollándose. Porque, como vuelvo a decir, hay empresas que siguen desarrollando labores por ser consideradas actividades esenciales. Este es un breve resumen. Bien, por el tiempo no podemos explayarnos, pero este es un breve resumen de cómo ha ido la evolución normativa desde antes del 15 de marzo del 2020 hasta la fecha. Siguiente diapositiva, por favor. Entramos ahora a las... Solo permíteme interrumpirte, Duncan. Quiere decir que ha habido una evolución, marchas y contramarchas. Todo es perfectible. En efecto, yo pienso que la urgencia de la situación ha producido eso, ¿no? Que en el camino se hayan ido creando soluciones, entre comillas, imaginativas, por llamarlo así, para afrontar la problemática. Y yo creo que eso va a seguir. Este no va a ser el webinar definitivo. Supongo que en mayo van a haber otras disposiciones, no las sabemos y habrá que esperarlas. Perfecto. ¿Okay? Adelante. Sí. Veamos las modalidades de adecuación en la prestación de labores. Y esto se los digo desde nuestra experiencia. Mi persona forma parte de un estudio que asesoramos a diversas empresas. Muchas de ellas han sido consideradas actividades
que han seguido trabajando, y hay otras que no, han cerrado completamente, con el gran problema económico y laboral que eso les ha causado. Pues bien, y eso nos ha permitido apreciar diversas soluciones que se han ido aplicando, incluso más allá de la norma legal, porque no había otra solución. Por un lado tenemos cuáles han sido las modalidades de adecuación en la prestación de labores de los empleadores que prestan servicios no esenciales. Al respecto hemos apreciado 3 periodos de tiempo. Por lo general, del 16 al 31 de marzo del 2020, las empresas cumplieron dándoles o trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable a todos sus trabajadores. O trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable. Cuando el estado de emergencia se extiende, luego del 1 de abril del 2020, vemos que hubo otro segundo periodo, del 1 al 14 de abril de 2020, porque a partir del 15 entró en vigencia ya la norma que permitía la suspensión perfecta. ¿Y qué comenzaron a las empresas a hacer? No lo permitía la norma, pero por ejemplo comenzaron a dar vacaciones adelantadas unilateralmente. O comenzaron a las vacaciones ya ganadas, hacer que los trabajadores las gocen, lo que se está permitido. O comenzaron a dar licencias sin goce. Y en otros casos, incluso salió en las noticias, en muchos casos, solicitaron la suspensión perfecta por caso fortuito o fuerza mayor. Solicitaron, entre comillas, ¿qué hicieron las empresas? Como la solicitud se presenta al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo está cerrado, y no corren plazos, entonces dijeron, suspendo a mis trabajadores, armo mi expediente, y cuando vuelva a funcionar el ministerio, ahí presento mi expediente. Y así lo hicieron. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque no había otro modo. La norma se había quedado en que le das trabajo remoto o licencia con goce de haber compensado. Ahí se había quedado la norma. Tuvieron que buscar soluciones alternativas, hasta que el gobierno, presionado por la exigencia del sector laboral, le dijo, oye, da una solución, ¿no? Y pues bien, sale la norma, el decreto de urgencia, y entra a partir del 15 de abril de 2020, donde ya se establece la suspensión perfecta, pero no al amparo de la norma del decreto supremo 003/97-TR, que es caso fortuito fuerza mayor, no, sino un tipo de suspensión perfecta especial, creado o generada por el decreto de urgencia 039/2020. Y ahí estamos, en ese momento estamos. Han habido diversas soluciones que se han dado respecto a los empleadores que prestan servicios no esenciales. Vayamos al otro extremo. ¿Qué pasa con aquellas empresas que sí han seguido funcionando? Porque son consideradas servicios esenciales. Pues bien, aquí, en primer lugar, había una prestación normal de servicios. Pero el asunto es el siguiente, como lo sabrán los que me están escuchando. El asunto es el siguiente. Esas empresas, si bien es cierto, siguen funcionando, no lo hacen bajo las mismas condiciones de normalidad. Tanto desde el punto de vista de la forma de llegar al centro de trabajo, que es muy complicado, como de la cantidad de provisiones que pueden hacer en tema de ventas. Por ejemplo, hay empresas que vendían a restaurantes, ya no le venden a restaurantes. Es decir, la cantidad de producción que generaba ya no es la misma. Y mienten, y lo digo así claramente, aquellos que dicen, las empresas de servicios no esenciales están llenando de dinero los bolsillos. Falso. La condición económica no es la misma. Que sigan funcionando no significa que sigan bajo las mismas condiciones. Tanto desde el punto de vista de proveedores, tanto desde el punto de vista de consumidores, e incluso de aforos. Si yo antes en mi planta procesaba cierta cantidad de espárragos, de pimiento, ahora me dicen, no, tú tenías 100 ahí, ahora ya no puedes tener 100, solo puedes tener 50. La pregunta es, ¿eso baja o no baja la producción? Por producción. Tengo que cumplirlo, tengo que hacerlo. En consecuencia, no podemos decir que se está trabajando igual que antes. Eso es mentira. Y por eso es que las empresas que prestan servicios esenciales han tenido que buscar mecanismos para adecuarse un poco a la situación. Por ejemplo, han usado la modificación unilateral de turnos y horarios, sobre todo en aquellos lugares donde hay toque de queda, ¿cierto? Decía un momento,
Tú vas a llegar al centro de trabajo, comienza el toque de queda, ¿cómo vas a salir? ¿Puedes movilizarte? Sí, pero es complicado, te paran deteniendo, te paran pidiendo papeles, entonces mejor termina tu turno nocturno y sales a las 7 de la mañana. Modificar esos turnos y horarios. Así también se estableció el trabajo remoto o licencia con goce compensable. ¿Para quién? Para el personal de riesgo. En estas empresas hay gente que son mayores de 60 años, trabajadores mayores de 60 años. Hay trabajadores que tienen obesidad, hay trabajadores que tienen asma, hay trabajadores que tienen hipertensión arterial. Este conjunto de trabajadores no podía seguir laborando dentro de las instalaciones de la empresa. Así que tuvieron que darle o trabajo remoto o licencia con goce de haber compensable. También se implementó la solución de las vacaciones y hubo mucha crítica, porque la gente decía, ¿cómo me vas a dar vacaciones si yo no puedo gozarlas? Yo estoy enclaustrado en mi casa y el derecho de vacaciones es el derecho que me permite a mí gozarlas libremente. Si estoy enclaustrado, ¿cómo me das vacaciones? Felizmente, hoy en día ya está reconocido que el derecho de dar vacaciones unilateralmente a las ganadas y mutuo acuerdo a las adelantadas es posible. También estas empresas implementaron las licencias sin goce ante ciertos casos. Y también, sobre todo en las empresas agroindustriales, los descansos temporales. Evidentemente, porque los descansos temporales son una característica propia de los contratos intermitentes. Indudablemente, si a consecuencia de estos hechos yo ya no puedo chapodear, por ejemplo, tenía que hacerlo, porque la situación no lo da, indudablemente debo descanso temporal a mis trabajadores, porque es la naturaleza propia de la situación. Entonces, estas empresas correctamente han venido usando los descansos temporales justamente por la propia situación del tipo de contratación que tiene. Y por último, en determinados casos, muy pocos, en verdad, se han sometido a la suspensión perfecta parcial. No total, porque indudablemente siguen funcionando, pero sí parcial al amparo del decreto de urgencia 038/2020. Como vemos, cada sector, tanto el sector de servicios esenciales como los servicios no esenciales, ha tenido que ingeniárselas un poco para poder continuar en un caso funcionando y en el otro caso subsistiendo, porque no está funcionando. Eso en cuanto a las modalidades de adecuación en la prestación de labores. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Vamos ahora a lo siguiente. En realidad vamos a tratar el siguiente tema, medidas para la preservación. Bueno, ya ha habido un pequeño error en la diapositiva, es medidas para la preservación del vínculo laboral. ¿Por qué? Porque toda esta normativa tuvo como objetivo lo siguiente, que no haya un cese de las relaciones laborales, que no haya un rompimiento del vínculo, sino lo que pretende la normativa es que este vínculo se mantenga. Y a consecuencia de eso, se dieron las normas últimas de las que hemos hecho referencia, y en ellas se ha optado por dos paquetes normativos, por llamarlo así, o paquetes de medidas, ¿no? La primera es que las medidas que buscan mantener el vínculo laboral, pero con reducción de costos. Es decir, mantengo tu vínculo, tú sigues siendo mi trabajador, te voy a pagar, pero ya no bajo las mismas condiciones. ¿Correcto? Es decir, tengo que llegar a una reducción de costos. Y dentro de esa batería de medidas, hay diversas que se pueden usar porque ya están previstas en la norma. Por ejemplo, el otorgamiento de vacaciones devengadas. ¿Correcto? Por decisión unilateral del empleador. Claro, eso ya estaba previsto antes, ¿no? No es gran secreto, pero bueno, al menos lo reconoce. Tienes trabajadores que ya cumplieron su récord vacacional, pues bien, los mandas de vacaciones aunque ellos no quieran. ¿Estás cumpliendo con el objetivo? Sí, porque recuerden que las vacaciones son pagadas. Entonces, estás cumpliendo con el objetivo de mantener el vínculo y pagar la remuneración. Estás cumpliendo con el objetivo. También se ha previsto el adelanto de vacaciones, pero convenido. Aquí sí había una limitación, algunas empresas estaban dando adelanto unilateral, pues bien, ahora
exige que sea convenido, un acuerdo entre empleador y trabajador. Bueno, en ese caso habrá que negociar, conversar con el trabajador para llegar a este adelanto convenido de vacaciones. Otra medida es la reducción convenida de jornada con reducción proporcional de remuneración. Es decir, mira, ya no te necesito que trabaje las 8 horas, solo necesito que trabajes 6 horas, 5 horas. Pero normalmente, si eso ocurría en la normativa ordinaria, si yo te rebajo la jornada de trabajo, eso no trae como consecuencia, en forma automática, la reducción de la remuneración. Yo tengo que seguir pagando la misma remuneración. Pero acá te permite que reduzca la remuneración y a la vez reduzcas la jornada de trabajo y reduzcas proporcionalmente la remuneración. Siempre que hay un acuerdo entre trabajador y empleador. Otra posibilidad es la reducción de remuneraciones convenidas. Es decir, se permite que entre empleador y trabajador lleguen a un acuerdo para reducir remuneraciones. Y si el trabajador lo acepta, perfecto, así se trabajará en adelante. Y todo este paquete de medidas va a estar vigente hasta el 9 de julio del 2020. Entonces, esa es la fecha de vigencia establecida en la norma. Todo este paquete de medidas podrá ser utilizado hasta el 9 de julio del 2020. Ahora bien, la pregunta es, ¿este paquete es aplicable a los trabajadores de riesgo? Ya hablamos de aquellos que son trabajadores de riesgo. Dijimos que trabajadores de riesgo son personas mayores de 60 años, aquellos que tienen comorbilidades, asma, hipertensión arterial, obesidad mórbida, etc. Pues bien, este paquete de medidas sí es aplicable a los trabajadores de riesgo. ¿Bien? ¿Cuál es la otra solución de la norma? La suspensión del vínculo laboral sin pago de remuneración. ¿Bien? O sea, aquí ya no... Sí. Duncan, quiere decir que si un trabajador que tiene 60 años y está en el fondo, 65 años, está en el fondo, pero no puede trabajar porque es un trabajador de riesgo y gana 5.000 soles, uno puede llegar a una reducción convenida de remuneración. En efecto, porque él ya no debería estar en el fondo, en principio. Es decir... Pero no pudo irse por la movilidad, porque ya se quedó atrapado ahí. Exacto, pero laboralmente no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un peligro ahí. Se puede llegar a un acuerdo de reducción perfecto, ¿no? Ya no estás trabajando al mismo nivel, te reduzco la remuneración. Pero no puede hacer trabajo presencial, porque está prohibido que el trabajador de riesgo haga trabajo presencial. ¿Qué pasa si la empresa le permite? Porque puede ser que el trabajador de riesgo diga, oye, pero me siento bien, tengo 65 años y estoy perfecto de salud, permíteme trabajar. Y el empleador dice, bueno, tú estás queriendo trabajar, trabaja, muy bien. Pero va a haber un problema. Si ese trabajador se contagia con COVID o muere de COVID, va a haber una responsabilidad penal, Claro. no solo laboral, que se llama exposición a puesta en peligro de las personas. Porque tú permitiste como empresa que ese trabajador, siendo trabajador de riesgo, siguiera laborando. ¿Bien? Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Veamos ahora la suspensión del vínculo sin pago de remuneración. En este caso, hablamos de la suspensión perfecta por la naturaleza de las actividades. Y es la solución excepcional que da la norma, ¿no? La suspensión perfecta por pago de actividades, la suspensión perfecta de labores, disculpen, por la naturaleza de las actividades. Aquí la norma permite dos soluciones, o mejor dicho, dos condiciones. Tú puedes pedir la suspensión perfecta, ya sea por la naturaleza de las actividades, o puedes pedir la suspensión perfecta por el nivel de afectación económica. Esto inicialmente se consignó en el decreto de urgencia 039-2020, pero ya fue desarrollado completamente en el reglamento, y lo vamos a ver más adelante. Esta suspensión puede ser total o parcial. ¿Y cuál es la vigencia de esta norma? La vigencia de esta norma es hasta el 9 de julio del 2020, al igual que el caso anterior. ¿Bien? Pero aquí viene un detalle, y detalle que ha sido confirmado hoy en día por
el soporte, o mejor dicho, el lugar del Ministerio de Trabajo donde uno tiene que ingresar la solicitud de suspensión perfecta. ¿Qué dice lo siguiente? Este paquete de suspensión perfecta de labores no puede ser aplicable a los trabajadores de riesgo. ¿Ven? No puede ser aplicable a los trabajadores de riesgo. Y no solo eso, no es aplicable tampoco a las trabajadoras gestantes, ni es aplicable tampoco a los trabajadores discapacitados. Bien, es decir, y esta es una situación que se ha visto, sea suspensión total o suspensión parcial, no podrá aplicarse ni a los trabajadores de riesgo, ni a mujeres gestantes o trabajadoras gestantes, ni a trabajadores discapacitados. ¿Bien? ¿Y por qué le digo que eso ya se ha visto hoy en día? Porque cuando uno ingresa su solicitud de suspensión perfecta a la plataforma del Mintra, con la clave SOL, en ese momento, le dice, no están incluidos trabajadores de riesgo, no están incluidos trabajadores de riesgo, no están incluidos mujeres gestantes, o sea, te pone eso como una condición. ¿Correcto? Eso, entonces la plataforma misma que maneja el Mintra con la clave SOL ya te está poniendo el límite o la limitación. ¿Bien? Siguiente diapositiva. Muy bien. Decíamos, la suspensión perfecta se puede dar por dos causas o dos motivos. Por la naturaleza de las actividades o por el nivel de afectación económica. ¿Qué se entiende por naturaleza de las actividades? La siguiente. Dice, procede la suspensión perfecta, dice, cuando no resulta razonable la compensación del tiempo dejado de laborar, porque la jornada del centro laboral tiene distintos turnos que cubren las 24 horas del día. Lógico, ¿no? O sea, estoy dando licencia con goce compensable, mes y medio. La pregunta es, ¿cuándo los trabajadores podrán recuperar ese mes y medio? Eso es imposible. Dice, peor aún en aquellos centros de trabajo que trabajan o que laboran por diversos turnos. Turno de mañana, turno tarde y turno noche. Que cubren las 24 horas. La pregunta es, ¿en qué parte o en qué horario va a recuperar las horas o los días dejados de laborar ese trabajador? Es imposible. No lo puede recuperar. Por eso en este caso la norma dice, bueno, si no se puede hacerlo, procede la suspensión perfecta. Segundo supuesto, dice, cuando por la naturaleza riesgosa de las actividades, la extensión del horario puede poner en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores. Un ejemplo, para los trabajadores de las empresas agroindustriales que trabajan en los campos. La pregunta es, si trabajan hasta cierta hora del día y ya no en la noche, yo puedo establecer que pueden compensar esos días que no han trabajado por la noche. Eso es imposible, porque ponemos en riesgo la seguridad, su seguridad de salud. Hablo de los campos, ¿eh? Otra cosa es donde se empaqueta, donde se procesan las conservas, etc. Hablo de los campos en sí mismos. En ese caso, resulta indudable que resultará por lo menos poniendo en riesgo su salud y seguridad, que se extiendan sus horarios. En ese caso, también procede la suspensión perfecta por la naturaleza de las actividades. Otro supuesto, cuando el horario de atención está sujeto a restricciones legales o administrativas. Un ejemplo, por ejemplo, son las empresas constructoras. Como sabemos, en diversas ciudades del país hay ordenanzas municipales que te dicen de qué hora a qué hora se puede construir. Pongamos, en Trujillo creo que es hasta las 6 de la tarde. Solo hasta esa hora puede construirse. La pregunta es, ¿cómo puedo yo generar una compensación de mes y medio si solo se puede construir hasta las 6 de la tarde? Hay una restricción legal que te impide ir más allá. Por ende, procedería a la suspensión perfecta de labores por la naturaleza de las actividades. Y también la norma ha puesto otras situaciones que manifiestamente escapen al control de las partes. Y es un tema amplio, ¿no? Ya tendrá que evaluarse caso por caso cuando se encuadre en esta situación para proceder a la suspensión perfecta por la naturaleza de las actividades. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí viene el tema casi matemático que ha introducido el reglamento. Es matemático. Dice, ¿cuándo procede la suspensión perfecta por el nivel de afectación
económica. En la norma original, en el decreto de urgencia, simplemente decía por la afectación económica, no decía nada más. El reglamento ya le ha venido a poner números. ¿Y cuáles son esos números? Muy bien, los siguientes. En principio, divide a las empresas en servicios esenciales y en servicios no esenciales. Las empresas en servicios esenciales te dice lo siguiente. Dice, cuando los empleadores se encuentran en una situación económica desfavorable, en el que su índice de comparación entre ratios es mayor a 6 para las micro y pequeñas empresas o mayor a 13 para las que no son remipes, para abril 2020. Ahora, si tu solicitud es presentada en mayo 2020, es el siguiente mes, ese índice debe ser mayor a 12 para las remipes y mayor a 26 para las no remipes. Ya vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula o se computa esto. Muy bien, eso es para los servicios esenciales. Para los servicios no esenciales, dice, cuando los empleadores se encuentran en una situación económica desfavorable, en el que su índice de comparación entre ratios es mayor a 4 para las remipes o mayor a 11 para las no remipes, para abril 2020, y mayor a 8 para las remipes y a 20 o a 22 para las no remipes para mayo 2020 en adelante. ¿Correcto? Es decir, ¿a qué se refieren estas fechas? La fecha en que yo presento la solicitud a la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo. A eso se refiere. Y luego viene un tercer supuesto. Dice, en caso que el empleador tenga menos de un año de funcionamiento, se utiliza el promedio mensual de ventas de los 3 primeros meses de funcionamiento. Y aquí viene lo fácil. Salvo que las ventas del mes previo a la medida sean 0, en cuyo caso se aplica directamente la medida. Por ejemplo, si mis ventas en abril han sido 0, y yo presento mi solicitud en mayo, automáticamente corresponde aplicar la medida de suspensión perfecta. ¿Correcto? Entonces ahí no hay vuelta que darle. Si en abril mis ventas han sido 0, cuando yo presento mi solicitud de suspensión perfecta en mayo, ahí sale completamente la suspensión perfecta. Es válida completamente. Siguiente diapositiva. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos calcular el nivel de afectación económica. Y recordemos lo que hemos dicho en la diapositiva anterior. Aquí estamos hablando de una empresa no remipe, de servicio no esencial, que presenta su solicitud en abril de 2020. ¿No? Lo puede presentar hasta el 30 si quiere. ¿No? Entonces tiene estas 3 condiciones. Y como hemos visto, ¿podemos volver a la diapositiva anterior? Por favor. Te dice, no remipe, servicio no esencial y en abril. ¿Qué cosa requiere? Que sea mayor a 11, ¿no es cierto? Segundo supuesto. El índice de comparación debe ser mayor a 11. Vamos, por favor, a la diapositiva. Entonces, si se trata de una empresa no remipe, servicio no esencial y abril 2020, tiene que ser mayor a 11. Y aquí tenemos 2 ejemplos, 2 empresas. Y abajo, los pasos que tienen que seguirse. Paso 1. Debemos obtener el ratio masa salarial entre ventas del mes de marzo del 2020. Primer paso. Para eso, dividimos las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la PLAME, mes de marzo del 2020, entre el nivel de ventas reportado en la casilla 301 del formulario 621, declaraciones mensuales de IGB Renta. ¿Correcto? Entonces, dividimos uno y otro y obtenemos el primer paso. Y así lo hacemos en el primer supuesto. Marzo 2020. La remuneración mensual de todos los trabajadores, 270.000. El nivel de ventas de ese mes, 705.000. Dividimos y sale un índice. Tenemos el primer índice, 38%. Segundo paso. Bajo el mismo procedimiento, debe obtenerse la ratio masa salarial ventas del mes de marzo del 2019. Se comparan el mismo mes de este año con el mismo mes del año pasado. Es decir, si nuestra solicitud la presentamos este mes de abril,
debemos comparar el mes de marzo del 2020 con el mes de marzo del 2019. Si presentamos nuestra solicitud en mayo, debemos comparar el mes de abril del 2020 con el mes de abril del 2019, ¿correcto? Y se hace la misma operación. Se dividen las remuneraciones de todos los trabajadores declarados en la PLAME de esa época con el nivel de ventas reportado en la casilla 301 de esa época. Y ahí vemos en el ejemplo. Marzo 2019, remuneración mensual de todos los trabajadores, 750.000, nivel de ventas, 2.760.000, y sale un factor. Ya tenemos entonces dos factores. ¿Cuál es el tercer paso? Comparar los ratios obtenidos en los puntos 1 y 2 y se obtiene la diferencia en puntos porcentuales. 38 menos 27, claro, este es un tema de Excel. Si ustedes hacen el cálculo, porque este es, ojo, este es un cálculo real. Aquí se trata de 2 empresas que hemos asesorado, o sea, no son cálculos que hemos inventado. Y si ustedes se dan cuenta, si sacan eso en su cuadro Excel, va a haber unos decimales. Y si ustedes lo restan, exactamente va a salir 11.15. La pregunta es, ¿esta primera empresa aplica o no aplica para suspensión perfecta de labores? Sí aplica, ¿no es cierto? Porque acá el ratio tenía que ser mayor a 11. La diferencia en puntos porcentuales tenía que ser mayor a 11. ¿Por qué? Porque es no remipe, servicio no esencial y en abril 2020. Entonces, esta primera empresa sí aplica para suspensión perfecta de labores. Veamos la segunda empresa. Igual, tenemos marzo 2020, las remuneraciones mensuales pagadas en ese mes, 92.000, el nivel de ventas, 502.000, sale un factor, el 18%. Comparamos el mismo mes del año pasado, remuneraciones mensuales, 149.000, nivel de ventas, 1.062.000, sale 14%. Obtenemos la diferencia entre 18 y 14, 4%. La pregunta es, ¿aplica o no suspensión perfecta para esta empresa? No, no aplica. Porque para que aplique, debió haber sido mayor a 11 la diferencia en puntos porcentuales. Y este cálculo es el que se va a hacer cuando uno quiera obtener la suspensión perfecta por el nivel de afectación económica. Siguiente, por favor. Bien, entonces, el tema en realidad es simple, no hay mucho secreto, todo está en los formularios. No es necesario porque algunos contadores han estado diciendo, no, hay que presentar el nivel de ingresos, el circulante, eso no interesa, lo único que va a hacer SUNAFIL es comparar lo ya declarado, tanto en el PDT como en el formulario mensal de pago de IGB renta. Eso ya está declarado. Entonces no es necesario más que eso para establecer el nivel de afectación económica. ¿Bien? Y un último punto, la adecuación de la seguridad y salud en el trabajo al COVID-19. Aquí estamos hablando normativamente, ¿ah? Normativamente solo ha habido dos normas, dos disposiciones que tienen que ver sobre la materia. Una, la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, que es la resolución ministerial 055-2020-TR, que en verdad está completamente desfasada. Esta norma incluso se dio antes de la declaración de emergencia sanitaria, e incluso antes de la declaración del estado de emergencia nacional. Entonces, como pueden ver, tiene disposiciones realmente ya desfasadas incluso al conocimiento científico que se viene obteniendo. Pero es la única que está vigente hasta el momento. Felizmente, en el sector agrario, sí se ha dado un protocolo, específicamente mediante la resolución ministerial 094-2020 de Minagri, que es el protocolo del sector agrario ante casos sospechosos de COVID-19. Establece, este es un resumen porque tiene varias disposiciones que por el tiempo ya no hemos podido reseñar. Pero de manera general te señala lo siguiente. Tiene que la empresa verificar la condición sanitaria de los trabajadores de forma previa a su ingreso a los centros de trabajo. O sea, normativamente se establece eso. La empresa debe verificar esa condición sanitaria antes del ingreso al centro de labores. En segundo lugar, entregar y supervisar uso de EPPs, que son las mascarillas quirúrgicas y los guantes. Ojo, algunos, y he escuchado esto en diversos webinars, dicen, eso no son EPPs. Las mascarillas quirúrgicas y los guantes no son EPPs. Pues bien, la resolución ministerial 094-2020 Minegri lo considera como EPPs. Entonces, si la norma los considera como EPPs,
lo que algún experto nos diga no tiene mayor sentido. Y esta norma dispone que justamente esos EPP son las mascarillas quirúrgicas y los guantes. Tercero, dice, la empresa debe reportar y trasladar al trabajador con sintomatología a una zona de aislamiento especial del tópico. ¿Qué significa? Que las empresas deberán adecuar, si no lo tienen ya, dentro de su tópico, un lugar aislado donde puedan llevar a los trabajadores sospechosos de tener COVID-19. Siguiente, debe solicitarse al trabajador complete cuestionario de salud. Es decir, la norma obliga que la empresa exija a los trabajadores que llenen cuestionarios de salud con normas evidentemente, con preguntas orientadas a saber su grado de exposición, tanto por sus vecinos, o por sus viajes, o por cualquier otro motivo, COVID-19. Finalmente, dice, aplicar los procedimientos regulados para los trabajadores calificados como caso sospechoso o probable confirmado. En esta resolución ministerial 094-2020 Minagri es interesante, porque te dice, te diferencia a los casos sospechosos de los casos probables o confirmados. Hablamos de trabajadores, ¿no? Dice, un caso sospechoso, un trabajador sospechoso es el que tiene una afección respiratoria y que pudo haber estado en contacto con otros trabajadores sospechosos de COVID-19. En cambio, un trabajador probable y confirmado es aquel que se hizo los exámenes, y miren, la norma lo que dice, pero los resultados no son concluyentes. Si el trabajador se hizo el examen y el resultado no es concluyente, es un caso probable. Pero si el resultado es que tiene la infección del COVID, es un caso confirmado. Y para cada uno establece un protocolo. Lo que no ha establecido la norma es qué hacemos con los casos sospechosos, uno, y qué hacemos con los trabajadores que han estado en contacto con los casos probables o confirmados. ¿Cómo así? La resolución ministerial 092-2020 Minagri te dice, si hay un caso probable o confirmado, todos los trabajadores que estuvieron en contacto con ese caso probable o confirmado dentro de las 72 horas anteriores deben ser enviados a cuarentena de forma obligatoria. Y la empresa tiene que hacer un seguimiento y dentro de las 72 horas tiene que enviar, 72 horas anteriores, digo, todo ese conjunto de trabajadores tiene que ser enviados a cuarentena obligatoria. Y la empresa tiene que hacerle seguimiento telefónico todos los días por 7 días naturales. Eso dice la norma. Muy bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál será la condición laboral de esos trabajadores a los que les he enviado por cuarentena obligatoria? Ojo, no son trabajadores sospechosos. Son trabajadores que por haber estado en contacto, la norma me obliga a licencia sin goce, licencia con goce, permiso. La norma no dice cómo darle su tratamiento laboral. Igual en el caso sospechoso. La norma no te ha dicho, muy bien, tú eres caso sospechoso y debes ir a cuarentena. Es lo que la norma te dice. La pregunta es, el trabajador en cuarentena, licencia con goce, licencia sin goce, permiso. En cambio, lo único que sí está previsto en la norma es que si se trata de un trabajador probable o confirmado. En ese caso procede la suspensión imperfecta de labores. ¿Qué significa suspensión imperfecta? El trabajador sigue recibiendo su remuneración. Nuestro criterio es que tanto en los casos sospechosos como en los trabajadores que han estado en contacto y la empresa debe enviar en cuarentena obligatoria, debería proceder una licencia con goce de haber. Ese es nuestro criterio. No está en la norma, pero consideramos que por la situación misma que se da, evidentemente no es responsabilidad del trabajador, la empresa tendría que darles una licencia con goce de haber. Tenemos conocimiento en determinadas empresas que le han dado licencias sin goce. No consideramos que esa sea la conducta más adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros trabajadores son nuestro principal recurso, ¿no es cierto?, para afrontar más adelante la reconstrucción que debe hacerse. Muy bien, esto es en resumen la exposición. Mucho se ha quedado en el tintero, ¿no? Inicialmente tenía varias diapositivas más que explicarles, pero el tiempo es corto y
bueno, ya podremos contestar las preguntas o el debate que se genere sobre el tema. Gracias. Así es, Duncan. Queremos hacerte unas siguientes preguntas de parte de nuestros espectadores. Una consulta. ¿Al personal con riesgo se le debe seguir pagando su remuneración hasta que dure la cuarentena? Al personal de riesgo, las normas, las últimas incluso, señalan que sí, que lo que tienes que garantizar, dice, es la existencia o el mantenimiento del vínculo, así como la percepción de la remuneración. Eso obliga a seguir pagándoles, pero también nos permite, como ya le hemos dicho, las últimas normas, nos permite llegar a un acuerdo de reducción y otras alternativas que antes no se podía usar, como adelanto de vacaciones, etc. Es decir, pero lo que sí no puedo dejar de hacer, porque la norma me lo exige, es seguirle pagando una remuneración. Siguiente pregunta. ¿El trabajador de riesgo es considerado independiente de su edad, verdad? Por ejemplo, alguien que sufre asma pero es menor de 60 años. Sí, podemos tener supuestos. Trabajadores de riesgo por la edad tienen más de 60 años, pero están sanos. Son trabajadores de riesgo por el solo hecho de tener más de 60 años. Trabajadores que son menores de 60 años, pero tienen algún riesgo de salud establecido en la norma, porque hay normas que establecen cuáles son los riesgos. Hipertensión arterial, obesidad mórbida, asma, etcétera, lo estableció en la norma. El trabajador ahí puede ser menor de 60 años, pero si tiene asma, por ejemplo, es trabajador de riesgo. Ya por último, el tercer caso, que seas mayor de 60 años y que tengas diabetes. Ahí por ambos lados eres un trabajador de riesgo. Bien, siguiente pregunta. Antes de la suspensión perfecta, ¿es necesario que el empleador te pregunte si puedes hacer trabajo remoto? No. Lo que, en primer lugar, la decisión del trabajo remoto nace de la propia empresa. Es decir, hay labores que admiten trabajo remoto y hay labores que no la admiten. Hay labores, funciones, puestos de trabajo, cuyo objetivo es que el trabajador esté presencialmente en la empresa. Ahí jamás, por ejemplo, un supervisor, el supervisor de una línea, puede hacer trabajo remoto. ¿Qué trabajo remoto va a hacer? Si su función es supervisar la línea. Entonces, en esos casos, cuando no es posible aplicar, la norma dice licencia con goce de haber compensable. ¿Correcto? Eso es lo que señala en esos casos. Pero también admite, como hemos dicho, diversas opciones o diversas posibilidades que el empleador puede usar, que hemos explicado. Siguiente pregunta. Si el personal de riesgo no se le llega a pagar su remuneración, ¿de cuánto sería la multa de la empresa? Bien, y esa infracción ha sido considerada, porque ha sido una modificación que también se ha hecho a las normas de inspección del trabajo, sería considerada una infracción muy grave. Bien, y claro, va a depender del número de trabajadores afectados y del tipo de empresa, porque lo que se establece en el cuadro de sanciones, ¿no?, es la puesta en riesgo del trabajador. Ahora bien, si esa puesta en riesgo implica una violación normativa, la ley de inspección del trabajo te dice que en esos casos se considera como afectados a todos los trabajadores. Entonces va a depender realmente de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. Siguiente pregunta. ¿La suspensión perfecta también es aplicable a los practicantes profesionales? Sí, bueno, la norma ha previsto esa posibilidad, pero el tema es el siguiente, y aquí vemos un tema ya práctico. Si yo tengo practicantes que no son trabajadores, ¿correcto?, porque no hay un vínculo laboral, la pregunta es, ¿qué puedo hacer con ellos? Podemos resolver los convenios de prácticas, porque no son contratos de trabajo.
y el practicante no es un trabajador de la empresa. ¿Correcto? Entonces, no nos vemos limitados ahí por las disposiciones laborales. A veces cometemos el error de pensar en los practicantes como si fueran trabajadores, y eso no es cierto. Porque lo que se le paga ni siquiera es remuneración, es un estipendio. Entonces, la solución ahí real, práctica, es dar por concluidos los convenios de prácticas, ya sea pre o profesional. Siguiente pregunta. ¿Los ratios toman como base los importes declarados a SUNAT? Sí, en efecto. Únicamente, por eso decíamos de la casilla 101, lo que está consignado ahí, que son las ventas netas, y las remuneraciones que aparecen en la PLAME, ¿no? Entonces, es lo que se declaró a SUNAT. Siguiente pregunta. Para la actividad de construcción, ¿ya hay algún avance de protocolos de seguridad en el reinicio de labores? Sí, tenemos que ya el Ministerio de Vivienda ya elaboró el protocolo parecido al de la agroindustria y que lo ha enviado al MINSA para que éste lo evalúe desde el punto de vista técnico, pero entendemos que en cualquier momento va a salir. Buenas tardes. En el RM 055-2020-TR, en su punto 4, se habla de implementar un plan comunicación de las medidas adoptadas por la empresa frente al COVID. Este plan debe ser obligatoriamente comunicado necesariamente a los trabajadores. Ya. Bueno, justo era una de las partes que por el tiempo no pudimos exponer, que es interesante porque nosotros ya tenemos la experiencia de empresas agroindustriales que vienen siendo inspeccionadas por este tema. Y todo el conjunto documentario que le están exigiendo SUNAFIL a estas empresas. Por ejemplo, que haya habido una reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo extraordinario respecto a la situación del COVID. Por ejemplo, que el IPER se modifique para poder contener este tema del COVID. Por ejemplo, que haya protocolos, cómo actuar interno de la empresa frente a casos sospechosos o casos confirmados. Y otro que exige SUNAFIL es cuál ha sido tu procedimiento de comunicación a los trabajadores de tu plan de prevención frente al COVID. Entonces, sí, lo exigen. Tú tienes que tener un plan, y más, tienes que tener, por ejemplo, tus registros de entrega del PPT, es decir, de mascarillas, de guantes, si se ve que se van a usar, todos los días, capacitaciones frente al COVID. Te está pidiendo un conjunto normativo muy grande. Y lo está haciendo ya. Ya varias empresas de las cuales nosotros asesoramos ya pasaron o están pasando por este procedimiento y hay varias observaciones de SUNAFIL, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es tan nuevo que las empresas realmente se están adecuando a una situación, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración que ese conjunto de adecuaciones tienen que tomarse en consideración. Por ejemplo, hay un aspecto que a veces dice, ¿cómo tú dejas evidencia que has puesto la señalética en cada área? ¿De qué señalética hablo? ¿Cómo lavarse las manos? ¿Cómo estornudar? La distancia. En la distancia. Ah, y otro tema importante, te pide evidencias cómo has redimensionado el aforo. Las empresas se han quebrado la cabeza para demostrar cómo has tú redimensionado los aforos de tus plantas o de tu centro de trabajo. Es decir, todo eso ya está en camino y lo está haciendo SUNAFIL. Tenemos una siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo no debe trabajar un trabajador en el grupo de riesgo? Si no puede hacer trabajo remoto, si ya no tiene vacaciones pendientes, por este tiempo es imposible que devuelva 60 días. ¿Solo aplicaría la reducción de remuneración? Sí, lastimosamente ya las normas últimas nos han puesto ese limitante. Lo digo lastimosamente, ¿por qué? No por ser crítico frente a la situación de los trabajadores.
Pero hay empresas, y tenemos conocimiento porque somos partícipes de ellas, donde, por ejemplo, su plana gerencial toda supera los 60 años. Y te quedas sin plana gerencial. Porque una cosa es hacer trabajo de tu casa y otra cosa es estar en el campo de batalla, ¿no es cierto? Es como completamente distinto. Entonces tú dices, muy bien, ¿y ahora cómo va a funcionar esto? Y encima tengo que seguirles pagando. O sea, es un problema, ¿no? Claro, frente a eso está la salud, pero yo pienso que la norma debió haber ser menos rigurosa en esta situación. Porque ¿qué es lo que finalmente está generando? Y se está generando que no se contrate gente mayor de 60 años. Está generando que se busque el modo de concluir relaciones laborales con gente mayor de 60 años. ¿Por qué? Porque dicen, hasta el 9 de junio, voy a tener un peso muerto ahí, ¿no es cierto? No voy a poder hacer nada, porque como dicen, ya no hace trabajo remoto, no puede venir a la empresa, y le pagan. Es un peso muerto. Entonces, prefiero dejarlo de contratarlos, sacarlos, o no contratar a nadie, o incluso gente con comorbilidades, hipertensión arterial, no. Ese con hipertensión arterial, no, ese no entra. ¿No? Se está generando una especie de discriminación al revés por la rigurosidad de las normas. Ahora, siempre se puede llegar a convenio con el trabajador de reducir el sueldo, ¿cierto? Exacto, exacto. Eso sí, perfectamente. O sea, esos gerentes, uno tendría que decirle, oye, ven, mira, vamos a reducir, ¿no? Por ahora, para mantenerte, ¿no? Exacto, exacto. Eso yo pienso que debe ser la mejor conversación, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa es que a veces los gerentes dicen, no, yo quiero estar en la planta, yo quiero trabajar, porque lo quiere hacer, pero pone un riesgo a la empresa, como hemos dicho hace un rato. Cualquier situación. Porque puede venir en una demanda penal. Exacto, exacto. Siguiente pregunta. Estimado doctor Duncan, las empresas que ya han establecido la suspensión perfecta sin tomar en consideración la ratio, ¿pueden ser sancionados? Sí, van a ser sancionados. Tenían plazo para adecuarse hasta hoy. ¿Bien? Si no se adecuaron, el sistema los va a considerar como no presentada la solicitud. O sea, cuando tú entrabas al sistema para poder corregirlo, o decías confirmo, es decir, me ratifico o lo adecuo, ¿no? Si no hiciste ninguna de ambas acciones, la solicitud se va a considerar como no presentada. Pero si tú, no cumpliendo el ratio de afectación económica, confirmaste, ahí sí vas a tener problemas, ¿no? Porque sabiendo que no cumplías con el requisito, igual lo hiciste. ¿Qué pasaría si a mis trabajadoras las cuido con todos los implementos dentro de la empresa y se contagian fuera de ella? ¿Cómo procedería? ¿La empresa es responsable? Aquí hay un punto bien interesante. ¿Se puede considerar al COVID-19 como una enfermedad profesional? Consideramos que no debe considerarse una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho la pregunta, o sea, el COVID-19 no es una condición de salud que provenga de la actividad o del servicio prestado. ¿Cierto? Es decir, el COVID-19 yo lo puedo adquirir en el centro de trabajo o en mi casa. No es íncito a la relación laboral, como puede ser la hipoacusia, ¿no es cierto? Distinto, la hipoacusia yo la obtengo en el centro laboral, por la labor misma que estoy desarrollando. Entonces, si no lo considero una enfermedad profesional, yo no tendría por qué ser responsable si es que demuestro que he seguido todos los requisitos exigidos por la normativa, y lo demuestro, ¿no? Le hago sus controles diarios al ingresar, de pronto de un día para otro viene con fiebre, y yo demuestro que he cumplido todos los requisitos, yo diría, muy bien, acá no se ha contagiado afuera. Y como se ha contagiado afuera, yo no puedo ser responsable, porque vuelvo a repetir, no es una enfermedad profesional. En estos momentos hay una tendencia de ciertos estudiosos del derecho, entre comillas, que quieren considerar una enfermedad profesional. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que pueda ser cubierto por ciertos beneficios. Eso sería absurdo. Sería absurdo, porque no es una enfermedad profesional. No podemos vestir a un santo con las ropas que no tiene.
¿correcto? Entonces sería malbaratar el derecho laboral, pues no es una enfermedad profesional. Si soy personal de riesgo, pero mi contrato está por vencer, ¿la empresa está obligada a renovarme el contrato? No, no existe ninguna obligación de renovar los contratos. Si yo firmé un contrato con una fecha y yo sé cuál es el término de la relación laboral, por el hecho de ser trabajador de riesgo, la empresa no está en la obligación de renovar contratos. ¿Cuál es la única obligación de renovación? En el caso de trabajadoras gestantes, ¿correcto? Pero no en virtud de esta norma, sino por en virtud de una norma de una ley de igualdad salarial que salió hace un año atrás, un poco más, donde establecía que en el caso de trabajadoras gestantes debe renovarse su contrato durante todo el periodo de gestación y hasta incluso el tiempo de lactancia, ¿no? Ese es el único caso donde la norma me obliga a renovar el contrato. Pero en el caso de trabajadores de riesgo, no. Siguiente pregunta. Si tengo trabajadores que vencen su contrato durante la suspensión perfecta de labores, ¿cómo quedarían sus pagos de beneficios? CTS, vacaciones truncas y gratificaciones. Gracias por su respuesta. A ver, aquí la pregunta vamos a apreciarla desde una perspectiva, desde dos perspectivas. La primera es, vence su contrato durante este periodo. Si estuvo sujeto a una empresa de actividad esencial, o estuvo trabajando, o estuvo con licencia, o estuvo en alguna de las condiciones. La empresa sigue trabajando, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, termina su relación laboral, se le liquida sus beneficios sociales, y listo, ¿no? Se le paga, etc. El tema va a ser, si estamos hablando de una empresa que desarrolla una actividad no esencial, esa empresa está cerrada, no está funcionando. Entonces, aquí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque si termina su relación laboral y no hay renovación, la empresa va a tener que pagar su liquidación de beneficios, que como sabemos son 48 horas después del cese. Pero la empresa no tiene dinero para hacerlo, ¿correcto? Entonces ya ese es un tema práctico, no tiene dinero para hacerlo. Estaría obligado, pero no tiene, simplemente la situación está cerrada. Entonces ahí cabría argumentar eso perfectamente ante la SUNAFIL. No es que me niegue a pagar, pero no te puedo pagar entre las 48 horas, por una razón muy simple. Hace mes y medio estoy cerrado, ¿no es cierto? O sea, creo que el SUNAFIL no podría ser tan draconiana de decir, oye, no funcionas hace mes y medio, completamente cerrado tu negocio, y me exige que pague una liquidación de beneficios sociales entre las 48 horas. O sea, ya eso va a corresponder a la defensa que haga la empresa. Si el personal tiene el tipo de contrato intermitente, ¿se puede dar de baja aunque tuviera más de 6 meses laborando en la empresa? Si es un contrato intermitente, en primer lugar, tiene 6 meses en la empresa, si es un contrato con una fecha y concluye será de baja. La otra solución es, si es un contrato intermitente, se le puede dar descanso temporal durante el periodo que no haya una prestación efectiva de servicios. Descanso temporal implica no hay prestación ni tampoco hay remuneración. No habría problema desde ese punto de vista. En el caso de los practicantes pre y profesionales, si sus actividades no permiten laborar de manera remota, ¿a ellos se aplica licencia con goce de haber o suspensión perfecta? A ver, partíamos de que los practicantes pre y pro no son trabajadores. No son trabajadores. No son trabajadores. Ahora, la norma los ha incluido dentro de la modalidad del trabajo remoto, ¿no? Ahí han dicho, bueno, se puede aplicar, y etcétera, y se le puede incluso, si no se puede hacer eso, se le puede dar el estipendio, porque no es remuneración, el estipendio, lo asemejan a una licencia con gozo. Pero si yo fuera el empresario, si yo fuera la empresa, yo simplemente, ¿qué cosa haría? O sea, ¿por qué voy a mantener un conjunto de personas que todavía no son trabajadores? Han estado practicando.
O sea, no tienen un vínculo laboral conmigo. Lo que yo debería es dejar sin efecto los convenios y cuando todo se normalice, volvemos a reiniciar los convenios, ¿no? Sería un poco ir en contra del propio patrimonio y mantenimiento de la empresa, pagarle a todos los practicantes una especie de licencia con goce. En el supuesto que un personal de riesgo no quiera llegar a ningún acuerdo con el empleador por las opciones tanto vacaciones o reducción, etcétera, ¿cómo podemos proceder? Bueno, ahí estamos ante un problema, ¿no? Es decir, lo único que yo puedo hacer unilateralmente es otorgarle las vacaciones ya ganadas. Ahí no necesito el acuerdo. Pero si ya tuvo vacaciones, ya las gozó y me veo limitado, lo único que voy a tener que hacer es esperar hasta el 9 de junio del 2020, seguirle pagando, pero yo ya sé que con esa persona no puedo contar, ¿no es cierto? Si en mis momentos difíciles ese trabajador no se puso la camiseta, significa que no vale, no sirve. Y seamos claros, ¿no? Duros. O sea, no trabaja y quiere seguir ganando. ¿Cierto? O sea, con ese trabajador tendré que tenerlo hasta el 9 de junio y pues más adelante, indudablemente, no quiero que me acompañe en la empresa. Si la empresa tiene que negociar con sus trabajadores la reducción de su remuneración, en el caso de los sindicatos, ¿cree usted que sería mejor acogerse a la suspensión perfecta antes de una reducción? Ya que ese aumento que han tenido los sindicalizados es debido a las negociaciones colectivas con el paso de los años. Y puede que la empresa se niegue con el tiempo a que haya aumento, alegando que ha habido pérdidas en estos tiempos. Claro, lo que pasa es lo siguiente. Esta es una situación real, ¿no? O sea, seríamos personas de mala fe al decir que esa empresa sigue tan boyante como antes, ¿no? O sea, no reconocer el grado de extensión del perjuicio a nuestra economía es ser ciegos. Y si el sindicato, si el trabajador no entiende esa situación, realmente lo que me queda es negociar un acuerdo de remuneraciones, reducción. La reducción finalmente es temporal, no hay reducciones perpetuas de remuneración. Hacemos un convenio de reducción de remuneraciones por este año. Oye, porque yo sé que el próximo año nos recuperamos, y nos recuperamos contigo, ¿no es cierto? Tú contigo, juntos, trabajador y empleador, nos recuperamos. Pero imagínense si tu sindicato no quiere rebajar nada y es más, te sigue insistiendo en la negociación colectiva para aumento de sueldo. Ya. Es algo absurdo, ¿no es cierto? Claro, finalmente tú vas a ganar, si te vas a un arbitraje vas a demostrar tu situación económica que no era posible el aumento. Pero es indudable que el trabajador, el sindicato debe, en un proceso de conversación, deben hallar acuerdos razonables. No te puedo exigir aumento, ¿no es cierto? No te puedo exigir cumplimiento de ciertas obligaciones cuando sé que la empresa no está funcionando de la misma manera que antes. Al trabajador que se le ha otorgado licencia sin goce puede acceder al retiro de su CTS y AFP, ya que la norma habla solo del trabajador que se le ha dado la suspensión perfecta. En efecto, ese es un limitante. Únicamente es posible el retiro de CTS y la AFP si ha habido suspensión perfecta de labores aprobada. O sea, el Ministerio del Trabajo primero tuvo que haberse pronunciado. No hay ese supuesto en la licencia sin goce. Tenemos una pregunta más. Si un trabajador sí puede hacer trabajo remoto, pero la empresa no le pregunta, ¿puede entrar a suspensión perfecta? A ver, la decisión del trabajo remoto nace del empleador, es decir, el empleador debe considerar que sí se puede hacer, o sea, que el objeto del puesto de trabajo sí se logra a través del trabajo remoto. Si el empleador considera que no es posible aplicar el trabajo remoto y que además tampoco es posible aplicar la licencia con goce,
entonces procedería a la suspensión perfecta. Pero indudablemente no solo a él, sino a un conjunto de trabajadores si estamos hablando de una suspensión parcial. Perfecto, Duncan. Por favor, les pedimos, tenemos más preguntas pendientes. Por favor, pedirle a los espectadores que las demás preguntas nos las puedan realizar tanto a nuestro número de WhatsApp o a nuestro correo electrónico o por cualquiera de nuestras redes y página web. Por esa vía se les estará respondiendo las preguntas que nos acaban de realizar. Mario. Duncan, nos hemos quedado con un montón de preguntas en el Facebook. La verdad es que esto de la SUNAFIL, yo no sé si cada semana cambian de normas, de reglas, que el termómetro aquí. Entonces, este tema da para largo y sobre todo viendo cuáles van a ser las contingencias futuras para las empresas. Porque después de esto va a venir una revisión de registros por parte de SUNAFIL de cómo actuamos en estas fechas. Eso es un tema interesante, ¿no, Duncan? Sí, en efecto, ¿no? En efecto, o sea, va a venir toda una revisión de un montón de disposiciones, a veces exageradas, lo entendemos, ¿no? Por la situación. Pero yo pienso que una buena planificación de la empresa sería justamente ir a futuro. O sea, ahorita SUNAFIL solo está inspeccionando por vía remota. No hay una visita física. Pero cuando lo haga físicamente, yo ya debo tener subsanado toda la documentación y todas las situaciones para poder afrontar esa inspección. No tanto por el temor a SUNAFIL. Lo que pasa es que la situación del COVID-19 es tan delicada en el ámbito de la sociedad, ¿cierto? Que una empresa que no siga esos procedimientos, indudablemente su prestigio, ¿no? Puede sufrir un grave daño más adelante ante cualquier denuncia. Por eso es necesario estos procedimientos. Y tú dices algo muy cierto. Está cambiando las cosas a cada rato y a veces hay que estar un paso adelante para ver cuál es la solución, pero no nos queda otra si queremos finalmente que trabajador y empresa salgan de este problema con visión de futuro y con expectativas de crecimiento. Así es. Yo pienso que hay que flexibilizarse, tanto empleador como empleado. Tienen que flexibilizarse porque es el momento de estar unidos para salir de este bache. Esto es temporal. Muchas gracias, Duncan. Esperamos tenerte pronto nuevamente con AGAP y con la Escuela de Conocimiento Compartido. Y excelente. La verdad es que nos ha gustado mucho y muchas preguntas se han quedado en el tintero y que posteriormente te las haremos llegar para responderlas. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a la Escuela de Conocimiento Compartido, a la AGAP, y ha sido un gusto participar en este webinar.